La lentejuela azul, de R. Austin Freeman. Thorndyke se quedó mirando el andén a derecha e izquierda con ansiedad, una ansiedad que aumentó a medida que se acercaba el momento de la partida del tren. «Esto es muy desafortunado», dijo, entrando a regañadientes en un compartimento para fumadores vacío, mientras el jefe de estación ejecutaba una floritura con su bandera verde. «Me temo que hemos perdido a nuestro amigo». Cerró la puerta del compartimento y cuando el tren comenzó a moverse, sacó la cabeza por la ventana. «Ahora me pregunto si estará en el tren», continuó. «Si es así, ha atrapado el tren por los pelos y ahora estará en uno de los compartimentos traseros». El motivo de las especulaciones de Thorndyke era el señor Edward Stofford, de la firma de abogados Stofford and Myers, de Portugal Street, y su conexión con nosotros en la actualidad surgió de un telegrama que había llegado a nuestras habitaciones la noche anterior. Era con la respuesta pagada y decía así: «¿Puedes venir mañana para encargarte de una defensa? Caso importante. Todos los costos asumidos por nosotros, Stofford and Myers». La respuesta de Thorndyke había sido afirmativa, y en la mañana de hoy, muy temprano, se nos había entregado otro telegrama, publicado, evidentemente, durante la noche. «Saldré de Bolthurst a las 8:25 desde Charing Cross. Te llamaré si es posible, Edward Stofford». Sin embargo, no había llamado, y dado que ambos nos eran desconocidos personalmente para ambos, no podíamos juzgar si estaban o no entre los pasajeros del tren. «Esto es muy desafortunado», repitió Thorndyke, «porque nos priva de esa apreciación preliminar del caso que es tan valiosa». Llenó su pipa pensativamente, y después de hacer una inspección infructuosa del vagón, tomó el periódico que había comprado en el puesto de libros y comenzó a pasar las hojas, recorriendo rápidamente las columnas, sin considerar los señuelos periodísticos de cada párrafo o artículo. «Es una gran desventaja», observó mientras seguía mirando el periódico, «entrar en una investigación sin una visión general previa, enfrentarse con los detalles, antes de tener la oportunidad de considerar el caso en términos generales. Por ejemplo». Hizo una pausa, dejando la frase sin terminar, y cuando levanté la vista inquisitivamente, vi que había pasado otra página y que ahora estaba leyendo atentamente. «Este se parece a nuestro caso, Jervis», dijo en ese momento, entregándome el periódico e indicando un párrafo en la parte superior de la página. Era bastante breve, y se titulaba «Asesinato terrible en Kent», y el relato era el siguiente. Un espantoso crimen se descubrió ayer por la mañana, en el pequeño pueblo de Bolthurst, que se encuentra en la línea divisoria de Halbury Junction. El descubrimiento fue realizado por un funcionario que estaba inspeccionando los vagones del tren que acababa de llegar. Al abrir la puerta de un compartimento de primera clase, se horrorizó al encontrar el cuerpo de una mujer, vestida con elegancia, tendida en el suelo. Se solicitó asistencia médica de inmediato, y al llegar el cirujano del distrito, el doctor Morton, se determinó que la mujer no llevaba muerta más de unos pocos minutos. El estado del cadáver no deja dudas de que se ha perpetrado un asesinato del tipo más brutal. La causa de la muerte es una herida penetrante en la cabeza, infligida con algún instrumento puntiagudo, que debe haber sido utilizado con terrible violencia, ya que fracturó el cráneo. Que el robo no fue el motivo del crimen queda claro por el hecho de que se encontró una valiosa bolsa de vestir en el estante y que las joyas de la mujer muerta, incluidos varios valiosos anillos de diamantes, no se tocaron. Se rumorea que la policía local ha realizado un arresto. «Un asunto horrible», comenté mientras le devolvía el periódico, «pero el informe no nos da mucha información». «Así es, en efecto», estuvo de acuerdo Thorndyke. «Y sin embargo, nos da algunos detalles que considerar. Aquí hay una herida perforante del cráneo, infligida con algún instrumento puntiagudo, es decir, suponiendo que no sea una herida de bala. Ahora bien, ¿qué tipo de instrumento sería capaz de infligir tal lesión? ¿Cómo se utilizaría dicho instrumento en el espacio confinado de un vagón de ferrocarril y qué tipo de persona estaría en posesión de dicho instrumento? Estas son preguntas preliminares que vale la pena considerar, junto con los problemas adicionales del posible motivo, excluido el robo, y cualquier otra circunstancia
que no sea el asesinato que pueda explicar la lesión. El número de posibles instrumentos utilizados no es muy amplio que digamos, observé. Es muy limitado, y la mayoría de ellos, como un pico de yesero o un martillo geológico, están asociados con ciertas ocupaciones definidas. ¿Tienes un cuaderno, Jervis? Lo tenía, y aceptando su sugerencia anterior, me puse a pensar sobre el asunto y seguí con mis reflexiones en silencio, mientras mi compañero, con su cuaderno también en la rodilla, miraba fijamente por la ventana. Y así permaneció, envuelto en sus pensamientos, anotando alguna entrada de vez en cuando en su libreta, hasta que el tren disminuyó la velocidad en Halbury Junction, donde tuvimos que cambiar a un ramal. Cuando salimos, noté que un hombre bien vestido se apresuraba a subir a la plataforma trasera y escudriñaba ansiosamente las caras de los pocos pasajeros que habíamos bajado. Pronto nos divisó y, acercándose rápidamente, preguntó mientras nos miraba a uno y otro: ¿El doctor Thorndyke? Sí, respondió mi colega, y agregó: y usted supongo que es el señor Edward Stofford. El abogado se inclinó. Este es un asunto terrible, dijo de manera agitada. Veo que tiene el periódico, un asunto aterrador. Estoy inmensamente aliviado de encontrarle aquí. Casi perdí el tren y temí que me echara de menos. Parece que hubo un arresto, comenzó Thorndyke. Sí, mi hermano. Terrible asunto. Subamos al vagón. Nuestro tren aún no arrancará hasta dentro de un cuarto de hora. Depositamos nuestras bolsas de viaje en un compartimento vacío de primera clase y luego, con el abogado situado entre nosotros, caminamos hasta el extremo no frecuentado del andén. La posición de mi hermano, dijo el señor Stofford, me llena de consternación, pero déjeme contarle los hechos en orden y ya juzgará por usted mismo. Esta pobre criatura, que fue asesinada tan brutalmente, era la señorita Edith Grant. Ella era modelo de artista, y contratarla fue un acierto de mi hermano, que es pintor. Harold Stofford, pero firma sus cuadros con las iniciales ARA. Conozco muy bien su trabajo, y me parece muy bueno, dijo Thorndyke. Yo también lo creo, siguió el señor Stofford. Bueno, en aquellos días, mi hermano era bastante joven, unos 20 años, y llegó a tener relaciones bastante íntimas con la señorita Grant de una manera bastante inocente, aunque no muy discreta, pero ella era una buena chica, respetable, como la mayoría de las modelos inglesas lo son, y nadie vio en esto ningún problema. Sin embargo, se cruzaron muchas cartas entre ellos, y algunos pequeños regalos, entre los cuales había una cadena de cuentas con un medallón, y en esto fue lo suficientemente ingenuo como para poner su retrato y la inscripción: para Edith, de Harold. Más tarde, la señorita Grant, que tenía una voz bastante buena, se dedicó a los escenarios en la línea de la ópera cómica, y en consecuencia, sus hábitos y nuevos amigos cambiaron un tanto. Para entonces, Harold se había comprometido, y estaba naturalmente ansioso por recuperar sus cartas, y especialmente el medallón, para cambiarlo por un regalo menos comprometedor. Las cartas, finalmente, se las devolvió, pero se negó absolutamente a separarse del medallón. Actualmente, y durante el último mes, Harold ha estado residiendo en Halbury, haciendo bosquejos de paisajes por el país, y ayer por la mañana tomó el tren a Singlehurst, la tercera estación desde aquí y la anterior a Bolhurst. En el andén se encontró con la señorita Grant, que había bajado de Londres y se dirigía a Worthing. Entraron juntos en el tren, tomando un compartimento de primera clase para ambos. Parece que ella llevaba su medallón en ese momento, y él volvió a pedirle que se lo devolviera, petición que ella rechazó, como la vez anterior. La discusión parece que se volvió bastante acalorada por ambos lados, ya que incluso el guardia y un mozo en Munsden notaron que parecían estar discutiendo. El resultado del incidente fue que la señora rompió la cadena y se la arrojó junto con el medallón a mi hermano. Después se separaron de forma bastante amigable en Singlehurst, donde se apeó Harold. Llevaba su equipo de dibujo completo, incluido un paraguas grande de Holanda, cuya parte inferior es un bastón de fresno equipado con una potente punta de acero para clavar en el suelo. Eran aproximadamente las 10:30, cuando salió a Singlehurst,
A las 11 había llegado al lugar del campo que le interesaba, y se puso a trabajar, pintando constantemente durante 3 horas. Luego, recogió su equipo, y apenas había iniciado su camino de regreso a la estación, cuando fue encontrado por la policía y arrestado. Y ahora, observe la acumulación de evidencias circunstanciales en su contra. Fue la última persona que se vio en compañía de la mujer asesinada, ya que nadie parece haberla visto después de que salieron de Munsden. Parecía estar discutiendo con ella cuando la vieron viva por última vez. Tenía una posible razón para desear su muerte. Tenía en su poder un instrumento, un bastón con punta aguzada, capaz de infligir la lesión que causó su muerte. Y cuando fue registrado, se encontró en su poder el medallón y la cadena rota, aparentemente arrancada con violencia. Contra todas estas pruebas está, por supuesto, su reconocido carácter. Harold es el hombre más gentil y amable del mundo, incapaz de cometer un acto tan violento. Pero, como abogado que soy, no puedo evitar entender que las apariencias contra él son casi irrebatibles y su situación desesperada. No la llamemos desesperada todavía, respondió Thorndyke mientras nos acomodábamos en nuestro compartimento. Aunque hay que contar con la costumbre de la policía de dar siempre las cosas por sabidas. ¿Cuándo se abre la investigación? Hoy a las 4. He obtenido un permiso del forense para que examine usted el cuerpo y esté presente en la autopsia. ¿Conoce la posición exacta de la herida? Sí, está un poco por encima y detrás de la oreja izquierda, un agujero redondo horrible con un corte irregular o rasgadura que va de un lado a otro de la frente. ¿Y de qué forma estaba tendido el cuerpo? A lo largo del piso, con los pies cerca de la puerta lateral. ¿Era la herida en la cabeza la única? También había un corte largo o un moretón en la mejilla derecha, una herida contusa según el cirujano llamado por la policía, que cree que fue infligida con un arma pesada. No he oído hablar de otras heridas o contusiones. ¿Alguien entró en el tren ayer en Singlehurst? Preguntó Thorndyke. Nadie entró en el tren después de que saliera de Halbury. Thorndyke consideró estas declaraciones en silencio y luego cayó en profunda meditación, de la cual se despertó, solo cuando el tren salió de la estación de Singlehurst. Sería en este lugar donde se cometió el asesinato, dijo el señor Stofford, o al menos entre aquí y Bolthurst. Thorndyke asintió de manera bastante abstraída, y se dedicó a observar con gran atención los objetos visibles desde las ventanas. Me doy cuenta, comentó en ese momento, que hay gran cantidad de astillas esparcidas entre los rieles y algunos de los travesaños de estos parecen nuevos. ¿Ha habido mantenedores de vías trabajando por aquí últimamente? Sí, respondió Stofford. Creo que están en la línea ahora. Al menos, vi una cuadrilla trabajando cerca de Bolthurst ayer y se dice que prendieron fuego a un almiar. Lo vi humear cuando bajé. Sí, ya lo veo, y esta línea intermedia de rieles es, supongo, una especie de vía muerta. Así es, encaminan a los trenes de mercancías y los vagones vacíos hacia allí. Ahí están los restos del almiar, todavía ardiendo, ya lo ve. Thorndyke miró distraídamente el montón ennegrecido, hasta que un camión de ganado vacío, en la vía central, lo ocultó de la vista. A este sucedió una línea de vagones de mercancías, y estos por un vagón de pasajeros, uno de los cuales, un compartimento de primera clase, estaba cerrado y sellado. El tren comenzó a reducir la velocidad de repente, y un par de minutos después llegamos a la estación de Bolthurst. Era evidente que los rumores sobre la llegada de Thorndyke nos habían precedido, ya que todo el personal, 2 mozos, un inspector y el jefe de estación, esperaban expectantes en el andén y este último se adelantó, a pesar de su categoría, para ayudarnos con nuestro equipaje. ¿Cree que podría visitar el vagón donde se cometió el crimen? Preguntó Thorndyke al abogado. No el interior, señor, dijo el jefe de estación al ser interrogado. La policía lo ha cerrado. Tendría que preguntarle al inspector. Bueno, puedo echar un vistazo al exterior, supongo, dijo Thorndyke, y a esto el jefe de estación estuvo de acuerdo y se ofreció a acompañarnos. ¿Qué otros pasajeros de primera clase estaban allí? Preguntó Thorndyke. No había nadie más, señor. Solo había un vagón de primera clase,
y la fallecida era la única persona que lo ocupaba. Nos ha dado a todos una impresión terrible este asunto, continuó el jefe de estación mientras salíamos de la vía. Estaba en el andén cuando entró el tren. Estábamos viendo un almiar que se estaba quemando en la vía, y se produjo una llamarada extraña. Estaba yo diciendo entonces que deberíamos mover el vagón de ganado que estaba en la mitad de la vía, porque, ya ve, señor, el humo y las chispas estaban llenándolo todo, y pensé que asustaría a los pobres animales. Y al señor Felton no le gusta que traten a sus bestias con rudeza. Dice que estropea la carne. Sin duda tiene razón, dijo Thorndyke. Pero ahora, dígame, ¿cree que es posible que cualquier persona entre o salga del tren por el lado opuesto, sin ser visto? ¿Podría un hombre, por ejemplo, entrar por el lado opuesto de la estación en un compartimento y bajar por el siguiente cuando el tren desaceleraba, sin ser visto? Lo dudo, respondió el jefe de estación. Aunque no diría que sea imposible. Gracias. Hay otra pregunta que quiero hacerle. Ya veo que tiene una cuadrilla de hombres trabajando en la línea. Ahora bien, ¿esos hombres pertenecen al distrito? No, señor. Son extranjeros todos y alguno bastante duro de tratar. Pero no podría decir que ninguno de ellos sea capaz de hacer daño a alguien. Si usted sospechara que alguno de ellos pudiera estar metido en esto. No lo estoy, interrumpió Thorndyke enseguida. No sospecho de nadie, pero deseo tener todos los hechos del caso desde el principio. Naturalmente, señor, respondió el oficial avergonzado, y seguimos nuestro camino en silencio. Se acuerda, por cierto, dijo Thorndyke mientras nos acercábamos al vagón vacío, si la puerta lateral del compartimento estaba cerrada con llave cuando se descubrió el cuerpo? Estaba cerrada, señor, pero no cerrada con llave. ¿Por qué, señor? ¿Acaso piensa usted? Nada, no pienso nada. El compartimento sellado es el único, por supuesto. Sin esperar una respuesta, comenzó a estudiar el vagón, mientras yo, con tacto, evitaba que nuestros dos compañeros lo siguieran de cerca, como estaban dispuestos a hacer. El estribo exterior llamó su atención especialmente, y cuando había examinado minuciosamente la parte opuesta al compartimento fatal, caminó lentamente de un extremo a otro, con los ojos a pocos centímetros de la superficie, como si estuviera buscando algo. Cerca de lo que era la parte trasera, se detuvo y sacó de su bolsillo un trozo de papel. Luego, con la punta de un dedo humedecida, recogió del estribo un objeto evidentemente diminuto, que transfirió cuidadosamente al papel, dobló este último y lo guardó en su bolsillo. Luego, subió al estribo, y después de mirar por la ventana del compartimento sellado, sacó de su bolsillo un pequeño insuflador o soplador de polvo, con el que esparció una pequeña cantidad de polvo, impalpable como el humo, en los bordes del centro de la ventana, prestando la mayor atención a los parches polvorientos irregulares que aparecieron, e incluso midiendo uno de ellos en la jamba con una regla de bolsillo. Finalmente, dio un paso hacia abajo, y después de haber mirado cuidadosamente la parte cercana del estribo, anunció que había terminado por el momento. Cuando regresábamos por la vía, pasamos junto a un trabajador que parecía estar mirando los travesaños con un interés más que casual. «Supongo que ese es uno de los obreros que arreglan las vías», sugirió Thorndyke al jefe de estación. «Sí, es el capataz de la cuadrilla», fue la respuesta. «Volveré atrás y hablaré un momento con él». Y mi colega se volvió rápidamente y se acercó al hombre, con quien permaneció conversando durante unos minutos. Después volvió sobre sus pasos para reunirse de nuevo con nosotros. «Creo que veo al inspector de policía en el andén», comentó Thorndyke cuando nos acercamos a la estación. «Sí, ahí está», dijo el jefe de estación. «Vendrá a enterarse de lo que busca usted, señor, supongo». En eso estaba en lo cierto, aunque el inspector dijo estar allí por pura casualidad. «Me imagino que le gustaría ver el arma», comentó éste cuando se presentó. «La punta del paraguas, si es posible», corrigió Thorndyke. «Pero vayamos ahora a la morgue. Entonces, de camino, pasará por la comisaría, así que si le interesa verlo, iré con usted».
Una vez todos de acuerdo con esta propuesta, nos dirigimos a la jefatura de policía, incluido el jefe de estación, que estaba picado por la curiosidad. «Ahí está, señor», dijo el inspector, abriendo su oficina y haciéndonos entrar. «Para que no diga que no hemos dado toda clase de facilidades a la defensa. Están todos los efectos del acusado, incluso el arma misma con el que fue cometido el asesinato». «Vamos, vamos», protestó Thorndyke, «no debemos precipitarnos». Tomó el grueso bastón de fresno de manos del oficial, y después de examinar el formidable pincho, a través de una lente, sacó de su bolsillo un calibre de acero, con el que midió cuidadosamente el diámetro del pincho y el bastón al que estaba fijado. «Y ahora», dijo, cuando tomó nota de las medidas en su libreta, «veremos la caja de pinturas y los bocetos». Un hombre muy ordenado su hermano, señor Stofford. Todos los tubos en sus lugares, las espátulas perfectamente limpias, la paleta pulcra, frotada y brillante, limpios los pinceles, se deben lavar antes de que se endurezcan. Todo esto es muy significativo. Desprendió el boceto del bastidor, en el que estaba sujeto con unas pinzas, lo colocó sobre una silla donde daba buena luz y dio un paso atrás para mirarlo. «Y me dice que eso es el producto de solo 3 horas de trabajo», exclamó, mirando al abogado. «Realmente es una ejecución maravillosa». «Mi hermano trabaja muy deprisa», respondió Stofford abatido. «Sí, pero esto no solo es sorprendentemente rápido, está en su vena más feliz, llena de espíritu y sentimiento. Pero no debemos quedarnos mirándolo por más tiempo». Volvió a colocar el boceto con sus pinzas sobre el bastidor, y después de mirar el medallón y algunos otros artículos que yacían en un cajón, agradeció al inspector por su cortesía y se retiró. «Ese dibujo y la caja de colores me parecen muy sugerentes», comentó mientras caminábamos por la calle. «También para mí», dijo Stofford sombríamente, «porque están bajo cerradura y llave, como su dueño, el pobre Harold». Suspiró profundamente y seguimos caminando en silencio. El encargado del depósito de cadáveres evidentemente había oído hablar de nuestra llegada, ya que estaba esperando la entrada, con la llave en la mano, y al recibir la orden del forense abrió la puerta y entramos juntos. Pero, después de una momentánea mirada a la figura fantasmal envuelta con una sábana que yacía sobre la mesa de pizarra, Stofford se puso pálido y se retiró, diciendo que nos esperaría afuera con el encargado de la morgue. Tan pronto como la puerta se cerró y nos quedamos dentro, Thorndyke miró con curiosidad el edificio, desnudo y encalado. Un rayo de luz solar entraba a través del tragaluz y caía sobre la forma silenciosa, que yacía inmóvil debajo de la sábana que la cubría. En un rincón, junto a la puerta, se veía una solitaria percha de la que colgaba la ropa de la mujer muerta. «Hay algo indescriptiblemente triste en estas pobres reliquias, Jervis», dijo Thorndyke mientras estábamos frente a ellas. «Para mí, son más trágicas, más llenas de sugerencias patéticas que el cadáver en sí. Vea el elegante y alegre sombrero y las costosas faldas colgadas allí, tan desoladas y desamparadas, la delicada lencería sobre la mesa, cuidadosamente doblada por la mujer del cuidador del depósito de cadáveres, los pequeños zapatos franceses y las medias de seda de fino trabajo. Cuán patéticamente elocuentes son, cuán descriptivas de esta inocente vanidad femenina y de la vida alegre y descuidada, quebrada en un abrir y cerrar de ojos. Pero no debemos dar paso al sentimentalismo. Hay otra vida amenazada y está en nuestra mano preservarla». Cogió el sombrero de la clavija en que estaba enganchado y lo giró en su mano. Era, creo, lo que se llama un sombrero de pintura, una masa enorme, plana y sin forma, de gasas, cintas y plumas, adornado todo ello con lentejuelas azul oscuro. En una parte del borde había un agujero irregular, y de allí las brillantes lentejuelas cayeron en pequeña lluvia cuando se movió el sombrero. «Este sombrero habrá sido usado, inclinado sobre el lado izquierdo», dijo Thorndyke, a juzgar por la forma general y la posición del agujero. «Sí, estuve de acuerdo». «Como el de la duquesa de Devonshire en el retrato de Gainsborough». «Exactamente». Puso algunas de las lentejuelas en la palma de su mano,
y volviendo a colocar el sombrero en su clavija, dejó caer los pequeños discos brillantes en un sobre, en el que escribió «del sombrero», y se lo metió en el bolsillo. Luego, acercándose a la mesa, retiró la sábana con reverencia, e incluso ternura, del rostro de la mujer muerta, y la miró con profunda pena. Era una cara bonita, blanca como el mármol, de expresión serena y pacífica, con los ojos entrecerrados y enmarcada por una masa de cabello amarillo latón, pero su belleza se veía empañada por una larga herida lineal, mitad corte, mitad contusión, que bajaba por la mejilla derecha desde el ojo hasta la barbilla. «Una muchacha hermosa», comentó Thorndyke, «una rubia de cabello oscuro. ¡Qué pecado! Haberse teñido el pelo con ese horrible peróxido». Le alisó el cabello de la frente y agregó: «Parece que se aplicó ese tinte, por última vez, hace unos 10 días. Hay alrededor de 1/4 de pulgada de cabello oscuro en las raíces. ¿Qué opinas de esa herida en la mejilla, Jervis?» «Parece como si se hubiera golpeado con un ángulo agudo al caer», respondí. «Sin embargo, como los asientos están acolchados en los vagones de primera clase, no veo con qué se lo pudo hacer». «Bien, ahora veamos la otra herida. ¿Anotarás la descripción?» Me entregó su cuaderno y escribí mientras dictaba. «Un agujero circular limpio que perfora el cráneo, 1 pulgada por detrás y por encima del margen de la oreja izquierda, de un diámetro de 1 pulgada y 7/16, fractura estrellada del hueso parietal, membranas perforadas y entrada profunda en el cerebro, herida irregular del cuero cabelludo que se extiende hacia el margen de la órbita izquierda, fragmentos de gasa y lentejuelas en los bordes de la herida. Eso servirá por el momento. El doctor Morton nos dará más detalles si los precisamos». Se guardó en el bolsillo las pinzas y la regla, sacó del cuero cabelludo magullado 1 o 2 cabellos sueltos que colocó en el sobre con las lentejuelas y después de examinar el cuerpo, en busca de otras heridas o hematomas, sin encontrar ninguna otra, volvió a cubrirlo con la sábana y nos preparamos para salir. Mientras nos alejábamos del depósito de cadáveres, Thorndyke estaba en silencio y profundamente pensativo, y deduje que estaba reconstruyendo y ordenando los hechos que había recogido. Finalmente, el señor Stofford, que lo había mirado varias veces con curiosidad, dijo: «La autopsia tendrá lugar a las 3, y ahora son solo las 11:30. ¿Qué le gustaría hacer a continuación?» Thorndyke, quien, a pesar de su actividad mental, lo había estado mirando, a su manera habitual y atenta, se detuvo de repente. «Su referencia a la autopsia», dijo él, «me recuerda que olvidé poner Oxgal en mi maletín». «¿Oxgal?» «Si no me equivoco, el Oxgal o hiel de buey se usa como humectante para pinturas y acuarelas, ¿no es así?», exclamé, intentando en vano relacionar esta sustancia con la técnica del patólogo. «¿Y qué ibas a hacer con eso?» Pero aquí me interrumpí, recordando la aversión de mi amigo de cualquier discusión sobre sus métodos en presencia de desconocidos. «Supongo», continuó, «que no habrá en esta población tan pequeña una tienda de artículos de pintura». «Creo que no», dijo Stofford. «¿Pero no podría obtener los componentes de un carnicero? Hay una tienda al otro lado de la calle». «Así es», coincidió Thorndyke, quien ya había visto la tienda. «La hiel debe, por supuesto, estar purificada, pero podemos filtrarla nosotros mismos, es decir, si el carnicero tiene alguna. Lo intentaremos en cualquier caso». Cruzó el camino hacia la tienda, sobre el cual aparecía el nombre Felton en letras doradas, y dirigiéndose al propietario, que estaba en la puerta, se presentó y explicó sus deseos. «¿Oxgal?», dijo el carnicero. «No, señor, no tengo en este momento, pero esta tarde sacrificaré a una bestia y puedo dejar que tome una porción. De hecho», agregó, después de una pausa, «ya que el asunto parece importante, puedo matar a uno de los animales de inmediato si lo desea». «Es muy amable de su parte», dijo Thorndyke. «¿Las bestias están perfectamente sanas?» «Están en espléndidas condiciones, señor. Las elegí yo mismo de la manada, pero puede usted verlas y elegir la que prefiera». «Realmente me es usted muy útil», dijo Thorndyke cálidamente. «Iré a ver al dueño de la farmacia cercana,
a ver si me puede proporcionar una botella adecuada, y luego aprovecharé su oferta extremadamente amable. Se apresuró a entrar en la farmacia, de donde salió, llevando un paquete de papel blanco, y luego seguimos al carnicero por un camino estrecho, al lado de su tienda. Conducía a un recinto, que contenía un corral pequeño, en el que estaban confinados 3 hermosos novillos, cuyos pelajes negros y brillantes contrastaban de manera muy llamativa con sus cuernos largos, casi grisáceos y rectos. «Estas son ciertamente bestias muy buenas, señor Felton», dijo Thorndyke mientras nos deteníamos junto al corral, y también parecen estar en excelentes condiciones. Se inclinó sobre la barda del corral y examinó a las bestias críticamente, especialmente en cuanto a sus ojos y cuernos. Luego, acercándose al más cercano, levantó su bastón y dio un vivo golpe en la parte inferior del cuerno derecho, seguido de otro golpe similar en el izquierdo, una acción que el animal aceptó con absoluta indiferencia. «El estado de los cuernos», explicó Thorndyke mientras avanzaba hacia el siguiente buey, «le permite a uno juzgar, en cierta medida, sobre la salud de la bestia». «Dios lo bendiga, señor», se rió el señor Felton. «No han sentido nada en sus cuernos, de lo contrario, ¿qué tan bueno sería para ellos sentir nada?». Aparentemente tenía razón, porque el segundo novillo era tan indiferente al golpeteo en cualquier cuerno como el primero. Sin embargo, cuando Thorndyke se acercó al tercer novillo, me acerqué para mirar, y noté que, cuando el palo tocaba un cuerno, la bestia retrocedía alarmada, y que cuando se repetía el golpe, se ponía claramente intranquilo. «Parece que no le gusta eso», dijo el carnicero. «Parece como si... Vaya, eso es muy raro». Thorndyke acababa de levantar su palo contra el cuerno izquierdo, e inmediatamente la bestia hizo una mueca y comenzó a retroceder, sacudiendo la cabeza y gimiendo. Sin embargo, no había espacio para que retrocediera fuera de su alcance, y Thorndyke, al inclinarse sobre la valla, pudo inspeccionar el sensible cuerno, lo que hizo con la mayor atención, mientras el carnicero observaba con evidente perturbación. «No creo que este animal tenga nada malo, señor, o eso espero», dijo. «No lo puedo asegurar sin un examen más detallado», respondió Thorndyke. «Puede ser solo el cuerno, lo que se ve afectado. Si lo cortan cerca de la cabeza y me lo envían al hotel, lo examinaré y se lo diré. Y para evitar cualquier error, lo marcaré, para protegerlo de desperfectos en el matadero». Abrió el paquete y sacó de él una botella de boca ancha con la etiqueta Oxgal, una hoja de tejido de gutapercha, una venda enrollable y una barra de cera selladora. Entregándole la botella al señor Felton, cubrió la mitad del cuerno con un pañuelo y un vendaje, que fijó firmemente con la cera de sellado. «Voy a cortar el cuerno y llevarlo al hotel yo mismo, con la Oxgal», dijo Felton. «Los tendrá en media hora». Cumplió su palabra, ya que en media hora Thorndyke estaba sentado en una pequeña mesa, junto a la ventana de nuestra sala de estar privada, en el Hotel Black Bull. La mesa estaba cubierta de periódicos, y sobre ella yacía el largo cuerno gris y el estuche de viaje de Thorndyke, ahora abierto y mostrando un pequeño microscopio y sus accesorios. El carnicero estaba sentado sólidamente en un sillón, esperando el informe, con una mirada medio sospechosa puesta en Thorndyke. Yo, por mi parte, me estaba esforzando por hablar animadamente, para evitar que el señor Stofford se hundiera en el abatimiento más absoluto, aunque yo también vigilaba furtivamente los procedimientos, bastante misteriosos, de mi colega. Lo vi desenrollar el vendaje y aplicar el cuerno a su oreja, doblándolo ligeramente de un lado a otro. Lo observé, mientras exploraba la superficie de cerca, a través de una lente, y lo miré, mientras raspaba un poco de sustancia del extremo puntiagudo del cuerno en un portaobjetos de vidrio. Después de aplicar una gota de algún reactivo, comenzó a revolver el producto del raspado con un par de agujas con mango. Luego, colocó el portaobjetos bajo el microscopio y, habiéndolo observado atentamente durante 1 o 2 minutos, se dio la vuelta bruscamente. «Ven y mira esto, Jervis», dijo. No quise esperar a que me hiciera una segunda oferta, estando como estaba muerto de curiosidad. Me acerqué y apliqué mi ojo al instrumento. «Bien, ¿qué crees que es esto?», preguntó. «Un corpúsculo del nervio multipolar muy arrugado, pero inconfundible», respondí. «¿Y esto?»,
preguntó de nuevo, moviendo el objetivo a un lugar distinto. 2 corpúsculos nerviosos piramidales y algunas porciones de fibras, respondí de inmediato. ¿Y de dónde dirías que es el tejido? Sustancia cerebral cortical, sin lugar a dudas, contesté. Estoy completamente de acuerdo contigo, y siendo así, agregó, dirigiéndose al señor Stofford, podemos decir que el caso, para la defensa, está prácticamente completo. ¿Qué significa eso? En nombre del cielo, ¿qué quiere usted decir? Exclamó Stofford, poniéndose en pie como un resorte. Quiero decir que ahora podemos probar cuándo, dónde y cómo la señorita Grant encontró su muerte. Venga, siéntese aquí y se lo explicaré. No, no tiene usted que irse, señor Felton. Es más, tendremos que citarlo tal vez, continuó. Es mejor que repasemos los hechos y veamos qué nos sugieren. Primero, notaremos la posición del cuerpo, acostado, con los pies cerca de la puerta lateral, mostrando que, cuando cayó, la fallecida estaba sentada, o más probablemente de pie, cerca de esa puerta. Luego, está esto otro, y sacó de su bolsillo un papel doblado, que abrió, mostrando un pequeño disco azul. Es una de las lentejuelas que cayó de su sombrero, y tengo en este sobre varias más que saqué de la misma prenda. Esta lentejuela, que recogí en el extremo trasero del estribo, y su presencia allí, hace casi seguro que en algún momento la señorita Grant sacó la cabeza por la ventana de ese lado. El siguiente elemento de evidencia lo obtuve al espolvorear los márgenes de la ventana lateral, con un polvo ligero, lo que hizo visible una impresión grasienta de 3 pulgadas y cuarto de largo en el borde recortado de la jamba de la derecha, me refiero a la derecha mirando desde dentro. Y ahora me centraré en la evidencia proporcionada por el cuerpo. La herida en el cráneo, que está detrás y por encima de la oreja izquierda, es más o menos circular y mide 1 pulgada y 7/16 como máximo, y una herida irregular del cuero cabelludo corre desde ella hacia el ojo izquierdo. En la mejilla derecha hay una herida lineal contusa de 3 pulgadas y cuarto de largo. No hay otras lesiones. Nuestras siguientes conclusiones nos las proporciona esto. Tomó el cuerno y lo tocó con el dedo, mientras el abogado y el señor Felton lo miraban con asombro. Se dan cuenta de que es un cuerno izquierdo, y recuerdan que el animal se mostró muy sensible cuando le di un ligero golpe en él. Si se le acerca la oreja, se oye el rechinar de una fractura en el núcleo óseo. Ahora, miren el extremo puntiagudo y verán varios rasguños profundos que se extienden a lo largo, y donde esos rasguños terminan, el diámetro del cuerno es, como pueden ver con este calibre, 1 pulgada y 7/16. Cubren los rasguños una mancha de sangre seca, y en la punta del cuerno hay una pequeña masa de una sustancia seca, que el doctor Jervis y yo hemos examinado con el microscopio y estamos de acuerdo en que es tejido cerebral. ¡Buen Dios!, exclamó Stofford ansioso. ¿Quiere decir qué? Terminemos con los hechos, señor Stofford, interrumpió Thorndyke. Ahora, si miran detenidamente esa mancha de sangre, verán un mechón corto pegado al cuerno, y a través de este lente podrán distinguir el bulbo radicular. Es un cabello dorado, se nota, pero cerca de la raíz es negro, y nuestro calibre nos muestra que la porción negra tiene 14/60 de pulgada de largo. Ahora, en este sobre, hay algunos pelos que quité de la cabeza de la mujer muerta. También son pelos dorados, negros en las raíces, y cuando mido la porción negra, encuentro que tiene 14/60 de pulgada de largo. Luego, finalmente, está esto otro. Dio vuelta al cuerno y señaló un pequeño parche de sangre seca. Incrustado en él había una lentejuela azul. El señor Stofford y el carnicero miraron el cuerno con silencioso asombro. Entonces, el primero respiró hondo y miró a Thorndyke. Sin duda, dijo, esto puede explicar el misterio, pero por mi parte estoy completamente desconcertado, aunque me está llenando de esperanza. Y sin embargo, el asunto es bastante simple, respondió Thorndyke, incluso con estos pocos hechos que tenemos ante nosotros y que son sólo una selección del total de evidencias que tenemos en nuestro poder. Pero expondré mi teoría y ustedes juzgarán. Rápidamente dibujó un plano aproximado en una hoja de papel y continuó.
Estas eran las condiciones cuando el tren se acercaba a Bolhurst. Aquí estaba el vagón de pasajeros, aquí estaba el Almiar en llamas, y aquí estaba un camión de transporte de ganado. El buey al que pertenece este cuerno estaba en este camión. Ahora mi hipótesis es que, en ese momento, la señorita Grant estaba parada, con la cabeza fuera de la ventana lateral, observando el Almiar en llamas. El amplio sombrero, que llevaba ladeado hacia la parte izquierda, le impidió ver el camión que se estaba acercando, y entonces esto es lo que sucedió. Thorndyke esbozó otro plano a mayor escala y continuó. El buey había asomado su largo cuerno a través de los barrotes. La punta de ese cuerno golpeó la cabeza de la difunta, empujando su cara violentamente contra la esquina de la ventana, y luego, al desengancharse, se abrió camino a través del cuero cabelludo y sufrió una fractura de su núcleo debido a la violenta torsión como de llave inglesa. Esta hipótesis es intrínsecamente probable, se ajusta a todos los hechos, y esos hechos no admiten otra explicación. El abogado se sentó por un momento como aturdido. Luego se levantó impulsivamente y tomó las manos de Thorndyke. «No sé qué decirle», exclamó con voz ronca, «excepto que ha salvado la vida de mi hermano, que Dios le recompense». El carnicero se levantó de su silla con una sonrisa lenta. «Me parece», dijo, «que esa Oxgall fue lo que podríamos llamar, simple y llanamente, un pretexto, ¿verdad, señor?» Y Thorndyke sonrió con una sonrisa inescrutable. Cuando regresamos a la ciudad, al día siguiente, formábamos un grupo de 4, que incluía al señor Harold Stofford. El veredicto de muerte por accidente, prontamente declarado por el jurado forense, fue seguido poco después por su liberación, y ahora se sentó con su hermano y conmigo, escuchando con gran atención el análisis del caso por parte de Thorndyke. Entonces, ya ve, concluyó este último. Tenía 6 posibles teorías sobre la causa de la muerte, elaboradas antes de llegar a Halbury, y sólo quedaba seleccionar la que se ajustara a los hechos. Y cuando vi el ganado y el camión, había recogido esa lentejuela, había escuchado la descripción de los novillos y había visto el sombrero y las heridas. No había nada más que hacer que completar los detalles. —¿Y nunca dudó usted, en ningún momento, de mi inocencia? —preguntó Harold Stofford. Thorndyke sonrió a su cliente. —No, no lo hice, después de haber visto su caja de colores y su boceto —dijo—, por no hablar de la punta del bastón. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.